Capítulo 2. Los patriarcas. La investigación genealógica se ha vuelto más popular en los recientes años. ¿De dónde vino mi apellido? ¿Cómo eran mis antepasados? ¿Estaban comprometidos a una tradición de fe en particular? ¿Qué tipo de pasado tuvieron? ¿De qué país vinieron? ¿Por qué dejaron ese país? ¿Tendrán parentesco conmigo las personas con el mismo apellido? Aunque las preguntas son interminables, se han desarrollado numerosas herramientas para ayudar a proporcionar las respuestas. Al revelar el árbol familiar de Israel, la Biblia proporciona un marco para ayudarnos a entender más acerca de Dios y su pueblo. Génesis 12:50 se enfoca en 4 patriarcas o ancianos de la nación de Israel: Abraham, Jacob y José. ¿Qué es un patriarca? El término se refiere a los individuos que conservaron el manantial de nuestra fe: Abraham, Isaac y Jacob. Ellos, sus esposas y sus familias fueron pioneros de fe que pavimentaron el camino para el Israel antiguo. Ellos tienen también una posición de honor en el Nuevo Testamento. Los patriarcas son los antepasados de nuestra fe. En el capítulo anterior descubrimos que Génesis 1:11 describe el trasfondo de la humanidad y el problema del pecado. Las personas fueron creadas a la imagen de Dios para tener comunión con Él. En Génesis 11 vemos a los humanos alejados de Dios como también separados geográficamente. Sin embargo, en Génesis 12 empezamos a ver desplegarse el plan de Dios para redimir y restaurar a la humanidad. Lección 2.1 Abraham. Objetivos 2.1.1 Identificar las fortalezas y debilidades del carácter de Abraham. 2.1.2 Describir el propósito de Dios al probar al creyente. Lección 2.1 Abraham. Abraham es una de las personas más importantes en la historia. El judaísmo, el islam y el cristianismo lo consideran como el primer patriarca. Los cristianos también lo consideran una persona de gran fe. Abraham nació en una familia que no rendía culto al único verdadero Dios. Su padre Taré pudo haber adorado al Dios de la luna, pero en respuesta al llamado de Dios, Abraham dejó a su padre en Harán. Identificar las fortalezas y debilidades del carácter de Abraham. Génesis 12 comienza con un hombre y su pequeña familia viajando al oeste a una tierra desconocida. ¿Por qué? Abraham había oído la voz de Dios y había hecho lo que Dios dijo. Dejó su casa, sus familiares y su comunidad. Él puso su seguridad y futuro en las manos de Dios. Él pudo partir en este viaje de expedición de toda la vida porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Antes de ir para Harán, la familia de Abraham vivía originalmente en Ur de los Caldeos, una ciudad del valle entre los ríos Tigris y Éufrates cerca del Golfo Pérsico. La gran área entre Ur antiguo y el río Nilo en Egipto, ahora conocido como el creciente fértil, tiene la forma como implica su nombre, como una luna creciente al revés. Mientras que la tierra al sur de la luna creciente es un desierto, la tierra en la luna creciente misma es verde y rica. Los dos puntos extremos de la creciente fértil, Egipto y Caldea, eran grandes centros de cultura, aprendizaje y comercio en el mundo antiguo. Comerciantes viajaban a menudo con sus camellos y asnos cargados entre Egipto y Caldea. Para hacer esto tenían que atravesar Canaán, una región al lado del mar Mediterráneo, conocida posteriormente como Palestina. Así, Canaán era un lugar importante para el comercio. Ante la orden y promesa de Dios, Abraham empezó su viaje a esta región de Canaán que no conocía. El viaje de fe de Abraham se describe en Génesis 12:25. Los eventos significativos en la vida de Abraham, evento o tema Génesis: el llamado de Abraham 12:1, 9 Abraham en Egipto 12 y 10, 20 Abraham y Lot se separan 13:1, 13 Abraham recibe la promesa de la tierra 1 y 14, 18 Abraham rescata a Lot 14:1, 16 Abraham bendecido por Melquisedec 2 y 17, 24 el pacto de Dios con Abraham 15:1, 21 Abraham, Agar e Ismael 16:1, 16 el nombre de Abraham cambia, la circuncisión se le da como una señal del pacto 17:1, 27 Abraham intercede por Sodoma 18:1, 33 Sodoma y Gomorra son destruidas. 19:1, 38 Abraham y Abimelech 20:1, 18 nace Isaac, Agar e Ismael expulsados 21:1, 34 la gran prueba de Abraham 22:1, 24 Abraham entierra a Sara 23:1, 20 Abraham le envía a su sirviente a buscar una esposa para Isaac 24:1, 67 Abraham le deja todo a Isaac, muere 25:1, 11 riqueza y costumbres. Génesis describe a Abraham como un hombre de gran riqueza.
En esa cultura las riquezas involucraban mucho más que el dinero, incluía tener sirvientes y animales para ayudar en el viaje. Del texto bíblico aprendemos que Abraham tenía muchos sirvientes y camellos. La decepción por protección a Abraham era también un hombre rico en fe, pero era imperfecto tal como nosotros. La hambruna lo presionó a dejar Canaán y vivir en Egipto. Mientras estuvo allí, sus acciones revelaron sus debilidades espirituales. La hermosa Sara no solo era su esposa, también era su media hermana. Sabiendo que Faraón podía matarlo para adquirir a Sara como esposa suya, Abraham le dijo a Faraón que Sara era su hermana. Para protegerse, Abraham no quiso decir la verdad completa al faraón. De pronto las acciones de nuestro héroe no son muy heroicas cuando se mueve de la fe al temor. Abraham cayó víctima de la vieja mentira que declara que una verdad a medias está permitida si con ella puede salir bien. Sarai era ciertamente su media hermana, así que podía justificar sus acciones. Pero Abraham tenía la intención de engañar y usar la media verdad para ocultar es nada menos que una mentira. Como el hermano de Sara, sería tratado con respeto y honor. Como su marido temía que lo mataran, a veces podemos tomar un enfoque idealista o romántico de los personajes bíblicos, dando énfasis a sus características positivas y excluyendo lo negativo. Podemos sobreponer un grado de santidad en personajes bíblicos que está cerca de la perfección. Sin embargo, nada estaría más lejos de la verdad. La Biblia pinta un cuadro realista de cada persona, registrando las cualidades positivas que deben imitarse y las negativas que deben evitarse. Ya que el Nuevo Testamento a menudo se refiere al ejemplo de Abraham de justicia por fe, tendemos a olvidarnos que su fe no siempre fue fuerte. Tuvo muchos momentos de debilidad, tal como nosotros los hemos tenido. Del episodio con Faraón aprendemos que no todo es perfecto con nuestro personaje principal. Ha perdido fe en la protección de Dios y ha tomado los asuntos en sus propias manos. Dios está siempre listo para ayudarnos a superar nuestras debilidades, pero debe hacerse en su fuerza y no en nuestra propia fuerza. La pregunta de la herencia: las costumbres varían de cultura en cultura. Algunas armonizan con principios bíblicos, otras contradicen principios bíblicos y aún otras pueden ser consideradas neutras. Las prácticas comunes en el tiempo y ubicación de Abraham pueden ayudar a explicar por qué hizo ciertas cosas. Por ejemplo, según una ley o costumbre, una pareja sin hijos podría adoptar a uno de sus siervos para ser un hijo. El siervo tendría todos los derechos de un hijo natural. Esta práctica explica seguramente el dilema de Abraham en Génesis 15. Sabía que Dios había prometido que él vendría a ser el padre de muchas naciones, pero permanecía sin hijos. Cuando Abraham habló con el Señor sobre la posibilidad de dar su herencia a su siervo Eliezer, Dios renovó su promesa de bendecir a Abraham con un hijo y numerosos descendientes. Entonces creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Más engaño por protección. Después, sin embargo, Abraham demostró la debilidad espiritual nuevamente en forma de engaño. Aparentemente no había aprendido su lección la primera vez que mintió. Esta vez él mintió con respecto a su esposa, al rey Abimelech de Gerar. A pesar de este pecado, Dios de nuevo ayudó a Abraham y protegió a Sara. Dios también contestó la oración de Abraham y sanó al rey y a la gente de su casa. Una sirvienta como esposa, después de esperar 10 años más por el hijo prometido, Sara tuvo una idea que provino de su naturaleza pecadora y no de Dios. Con el consentimiento de Abraham, ella dio su sirvienta Agar a Abraham como segunda esposa, una práctica común en esa época. Sin embargo, conformarse a una costumbre no es una excusa para violar los principios de Dios. Abraham y Sara intentaron cumplir una promesa divina a través de medios humanos. Los medios humanos no siempre son equivocados, pero sí necesitamos someter nuestros planes a Dios y consultar con el Señor. Lo que realmente resalta en esta historia, sin embargo, es la manera en que Abraham y Sara tomaron el asunto en sus propias manos. El libro completo de Génesis no solo pone en claro que si Dios promete, cumple, pero Dios siempre se reserva el derecho de hacer las cosas a su manera y a su tiempo. Dios no necesitaba las brillantes ideas y ayuda de Abraham más de lo que necesita hoy la nuestra. La fe hace más que creer que Dios puede hacer lo que dijo que haría. La fe confía que Dios lo hará y después pacientemente espera hasta el fin. Finalmente, Dios rechazó el plan de Abraham y Sara. Ismael, el hijo de Agar, no era el hijo que Dios había prometido.
Cuando Ismael tenía 13 años y Abraham 99 años, Dios aseguró nuevamente a Abraham que Sara daría a luz al verdadero hijo de la promesa, Isaac. Así como envió un arco iris como señal de su pacto con Noé, Dios estableció la circuncisión como una señal de su pacto con Abraham y sus descendientes. Poco después del nacimiento de Isaac, se desarrollaron serios problemas entre Sara y su sirvienta Agar. Cuando Sara pidió a Abraham que echara a Agar y su hijo Ismael, Abraham se mostró reacio a llevar a cabo la petición. Finalmente Abraham echó a Agar e Ismael, pero solo después que supo que esta era la voluntad de Dios. Un sitio de entierro cuando Sara murió, Abraham de nuevo siguió la costumbre de su época. Él pidió a los hititas que le permitieran comprar una tumba para enterrar a su esposa. Después de comprar la cueva de Macpela y el campo alrededor de ella, Abraham sepultó allí a Sara. La fe, a pesar de la tensión entre el pecado de Abraham y la fe de Abraham, Dios aún así honró y cumplió sus promesas divinas hacia Abraham. Las promesas involucraron 6 elementos. 1. Haré de ti una gran nación. Tú te bendeciré. 3. Engrandeceré tu nombre. 4. Serás bendición. 5. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré. 6. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A lo largo de la historia, Dios ha cumplido sus promesas a Abraham mientras continúa bendiciendo a los descendientes de Abraham. Los judíos, musulmanes y cristianos, todos honran el nombre de Abraham. El Evangelio de Mateo declara que Jesús, el Salvador del mundo, es hijo de Abraham. De esta manera, en Cristo se cumplió la promesa de que Abraham sería una bendición a todas las familias de la tierra. La intercesión según Isaías 41:8, Dios consideraba a Abraham su amigo. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Vemos esto en la revelación de Dios a Abraham de su intento de destruir a Sodoma y Gomorra. El plan de Dios alarmó a Abraham porque tenía parientes viviendo allí, incluyendo a Lot. Abraham se acercó al Señor en ardua intercesión, preguntando, ¿no ha de hacer lo que es justo? Finalmente, Dios prometió a Abraham que salvaría a Sodoma y Gomorra si hallaba a 10 personas justas viviendo allí. Dios deseaba mostrar misericordia, pero a causa de no poder hallar ni siquiera 10 personas justas, destruyó las ciudades. Aún así, como una bondad hacia Abraham, Dios rescató a Lot y su familia. Como se describe en Génesis 19, muchos hombres en Sodoma eran homosexuales que incluso intentaron abusar a los ángeles que Dios envió para destruir la ciudad. Aun cuando la Biblia enseña que la homosexualidad es pecado, no es peor que involucrarse en los tipos heterosexuales de inmoralidad. Ezequiel 4:49, 50 indica que Dios destruyó a Sodoma por la multitud de pecados, además de la conducta homosexual, incluso arrogancia y orgullo, egoísmo y falta de preocupación por los pobres. La prueba Génesis, el primer libro de la Biblia, afirma que Dios prueba a sus hijos. Aunque ninguna prueba o juicio es agradable a nosotros, es a través de tales pruebas que Dios logra sus propósitos en nuestra vida. Después que nació Isaac, el hijo de la promesa, la fe de Abraham, fue probada de gran manera cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac en el monte Moriah. Esta es una de las historias más misteriosas e impactantes que registra la Biblia. En obediencia, Abraham empezó a llevar a cabo planes que resultarían en el sacrificio de su hijo. Mientras padre e hijo hacían el viaje hacia Moriah, Isaac hizo una pregunta difícil. ¿Dónde está el sacrificio? Abraham aseguró a Isaac que Dios proporcionaría el cordero del holocausto, pero cuando alcanzaron el lugar designado, Abraham mató a Isaac y lo puso en el altar. Él tomó el cuchillo listo para sacrificar a su hijo. Entonces Dios dijo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. En ese momento Abraham vio un carnero trabado en un zarzal. Dios realmente había proporcionado un sacrificio. En Génesis 15, Dios confirmó su compromiso a Abraham con un sacrificio. Ahora le tocaba a Abraham hacer lo mismo. Aunque leemos que es solo una prueba, no obstante, la idea de Dios ordenando el sacrificio del niño es chocante para nosotros. Quizás era un poco menos para Abraham, que vivía en una cultura donde las personas solían pensar en sus niños más como extensiones de los padres y menos como individuos con sus propios derechos. El sacrificio de niños, particularmente del primogénito, era común.
Aunque Isaac era un hijo, no una oveja, la ley no había sido dada aún. Dios puede con todo derecho pedir todo lo que quiera, pero la instrucción de ofrecer a Isaac debiera asombrarnos, sobre todo cuando recordamos dos importantes puntos. Isaac era estimado de manera especial por sus padres y su nacimiento era el resultado de la propia promesa de Dios. La demanda de Dios de la vida de Isaac afectaba el centro mismo de lo que era más importante para Abraham. No solo involucraba a su hijo, sino también su fe. El extraordinario mandato de Dios exigía obediencia radical de Abraham. La historia de la prueba de Abraham contiene muchas lecciones para nosotros. Por ejemplo, nos enseña a mantener un compromiso fiel a Dios, incluso en las circunstancias más horrendas, permitir a Dios ser Dios y estar seguros que a su tiempo la prueba de Dios habrá terminado. Lección 2. Isaac. Las promesas de Dios no eran exclusivamente para Abraham, se extendían a su hijo Isaac y todos sus descendientes. Dios reconfirmó esto tanto a Abraham como a Isaac. Abraham comprendió que para que Dios cumpliera sus promesas, Isaac necesitaría una esposa. Claramente, cualquier esposa no sería suficiente. Primero, no podría ser una cananita, ¿por qué no? Las mujeres cananitas tenían una reputación de bajos estándares morales. La señorita que se casara con Isaac tenía que ser del propio pueblo de Abraham allá en Mesopotamia. La historia de cómo Abraham obtuvo una novia para Isaac no solo intriga, sino que también demuestra la interacción de la humanidad y Dios en la oración. La narrativa bíblica incluye varias referencias a la oración y la adoración. Cuando el criado de Abraham estaba de pie al lado de la fuente de agua, oró que el Dios de su amo le concediera tener éxito, hallando una esposa para Isaac. Aconteció que antes que él acabase de hablar, Rebeca llegó a la fuente para sacar agua. Después de conversar con la joven de aspecto muy hermoso, el criado de Abraham adoró a Dios por contestar su oración. Después el criado le contó a la familia de Rebeca cómo Dios contestó la oración en la fuente y cómo había adorado y alabado al Señor como resultado. La historia demuestra tanto las muchas maneras en que Dios nos guía, como también afirma la soberanía de Dios. El relato de cómo el criado de Abraham encontró a Rebeca y la trajo a Isaac es inusualmente largo, pero nos muestra la manera maravillosa que Dios nos guía. Abraham sabía que Dios estaba en control y estaba seguro que enviaría a un ángel para guiar el proceso. Aparte de eso, aprendemos algo sobre Rebeca, que fue destinada a ser un personaje importante en la historia de la redención. Como Abraham, era muy hospitalaria y generosa, dando agua a los camellos y ofreciendo un lugar para quedarse. Aunque ella era hermosa, su verdadero atractivo venía de la calidad de su carácter. Después, Isaac mismo muestra su fe en Dios y en la oración. Cuando Rebeca permanecía estéril, Isaac oró que Dios sanara su infertilidad. Aproximadamente 20 años después de haberse casado, lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Eventos significativos en la vida de Isaac. Evento Génesis. Isaac se casa con Rebeca 24, 1. 67 Rebeca da a luz a Esaú y Jacob 25, 19, 26 Esaú vende su primogenitura a Jacob 25, 27, 34 Dios confirma su pacto a Isaac 26, 1, 5, 24 Isaac miente a los hombres de Abimelech 26, 6, 22 Dios bendice a Isaac 26, 23, 33 Isaac favorece a Esaú 26, 34, 27 4 Isaac bendice a Jacob y Esaú 27, 5, 28 9 Isaac muere 35, 28, 29 Lección 2 3 Jacob Rebeca dio a luz no solo a un hijo sino a gemelos Jacob y Esaú. El relato de la Biblia acerca de las vidas de Jacob y Esaú afirma sus acciones correctas, pero no esconde sus pecados, errores y malas actitudes. Independientemente de los factores culturales e históricos, parece que la contienda entre hermanos es normal. En este caso, según las Escrituras, la contienda empezó en las entrañas de Rebeca. Incluso antes de nacer, los gemelos pelearon en las entrañas de Rebeca. Ella consultó por el significado y Dios le dijo que esta era una señal que los dos, seguidos a su vez por sus descendientes respectivos, lucharían entre sí en los años venideros, donde el mayor estaría sirviendo al menor. Esaú nació primero con Jacob asido del talón. La rivalidad entre hermanos continuó, como se ve en la disputa por la primogenitura que llegó a ser central en la narrativa poco después del relato del nacimiento. En este acontecimiento, Jacob manipuló el hambre de Esaú para apropiarse de la primogenitura.
Después, con la ayuda de Rebeca, engañó a su padre ciego, que también estaba en una pobre condición física. ¿Suena esto familiar? Debería, ya que hemos visto antes fallas de carácter en esta familia. ¿Era necesaria este engaño? Claro que no. A pesar de la fe loable en Dios, cada miembro de la familia cometió pecados mientras trataba de ayudar a Dios. Algunos intérpretes dicen que Isaac pudo haber escogido llamar a ambos hijos para recibir una bendición, como era costumbre. En cambio, Isaac neciamente convocó solo a su hijo favorito Esaú, cuyo guisado era del tipo que le gustaba. No solo entró en el cuadro la rivalidad entre hermanos, sino el conflicto también se alzó entre el marido y su mujer, mostrando la preferencia de cada uno por un hijo diferente. Esto llevó al pecado de favoritismo, produciendo la contienda familiar por la primogenitura. Rebeca conspiró y manipuló, y Jacob participó de buena gana en su torcido plan. Mientras que al principio Jacob objetó, sus protestas parecían ser motivadas por el miedo en lugar de preocupación genuina por los asuntos morales. Al parecer sin mucho convencimiento, Jacob estuvo de acuerdo con el engaño y se quedó con la primogenitura. Esto causó tal enojo en Esaú que Jacob tuvo que huir por su vida. Nuevamente, los patriarcas y sus familias nos enseñan lecciones valiosas. De sus errores se nos recuerda que Dios cumplirá sus propósitos sin nuestra ayuda. Las situaciones de vida se resuelven mejor si nos abstenemos de tratar de ayudar al soberano. Como Abraham hizo antes, estos personajes estaban renuentes a esperar en el Señor para que Él cumpliera su propósito en su vida. Aunque finalmente Dios fue fiel a su palabra y cumplió sus propósitos por medio de ellos, al seguir sus propios planes, hicieron que hubiera dificultades en su vida, mientras que otras narrativas bíblicas ilustran la conducta ejemplar de nuestros grandes héroes de la fe. Este capítulo representa la falibilidad de cada miembro de la familia escogida. Los 4 personajes son culpables: Esaú de matrimonios imprudentes, Isaac de favoritismo excesivo, Rebeca de cálculo desvergonzado y Jacob de explotación engañosa. Aún a pesar de todo esto, la gracia de Dios perdura y su propósito para la semilla escogida de Abraham avanza. Decisiones imprudentes a menudo producen consecuencias nefastas. Las decisiones de Jacob lo llevaron a buscar la ayuda de su tío Labán, que tenía 2 hijas, Lea y Raquel. Jacob amaba a Raquel y trabajó 7 años para su tío como precio por la novia. Sin embargo, Labán era un maestro del engaño, así como lo era Jacob. Labán dio a Lea como novia de Jacob, en lugar de Raquel. Solo cuando el engaño se dio a conocer, Labán explicó la costumbre local de casar a la hija mayor antes que la menor. Él ofreció permitir a Jacob casarse con Raquel después de una semana, pero solo con la condición de que él trabajara otros 7 años para Labán. Jacob estuvo de acuerdo y terminó con 2 esposas, amargura hacia Labán y favoritismo hacia Raquel. Esto llevó a una tremenda rivalidad entre los hijos de Jacob. A pesar de esto, a través de todos los eventos de la vida de Jacob, Dios permaneció fiel a sus promesas de bendición. Eventos significativos en la vida de Jacob. Evento tema Génesis. El sueño de Jacob en Betel 28:10. 22 Las esposas de Jacob, su familia y riqueza 29. 30 Jacob se separa de Labán 31. 1:32. 2 Jacob y Esaú se reconcilian 32. 3 33. 17 El problema de Jacob en Siquem 33. 18 34. 31 Jacob adora en Betel 35. 1 15 Jacob entierra a Raquel en Belén 35, 16, 20 Los hijos de Jacob 35, 23, 26 Jacob y sus descendientes se trasladan a Egipto 46, 1, 47, 31 Jacob bendice a sus hijos y nietos, muere 48, 49 El entierro de Jacob en Canaán 50. 14 Lección 2:4 José. La historia de José es una de las más fascinantes en la Biblia, ocupando 14 capítulos al final de Génesis. La gente piensa a menudo en José como el soñador, el de la túnica de diversos colores y posterior gobernante sobre Egipto. No obstante, esta historia involucra mucho más que estas pocas observaciones. Se caracteriza por el suspenso, así como viejos rasgos familiares de favoritismo y celos. La historia enseña importantes lecciones acerca de las peleas familiares y el perdón, las tentaciones y la victoria, y la soberanía y gracia de Dios a pesar de las dificultades, el abandono y las pruebas severas.
Aunque ningún personaje bíblico es perfecto, incluyendo a José, él llega a estar muy cerca de mostrar algunas de las cualidades bíblicas que los creyentes debemos imitar. Eventos significativos en la vida de José. Evento o tema: Génesis. José, odiado por sus hermanos y vendido. 37, 1, 36, 38. José, la esposa de Potifar, la prisión. 39, 1, 23. José interpreta sueños, es promovido. 40, 41. Los hermanos de José buscan alimentos en Egipto. 42. El segundo viaje de los hermanos de José a Egipto. 43. La súplica de Judá por Benjamín. 44. José y sus hermanos se reconcilian. 45. José se reúne con Jacob. 46, 28. 47. 12. José guía a los egipcios a través de la hambruna. 47. 13, 26. La profecía y muerte de José. 50, 15, 26. El hijo favorecido, el hermano odiado. Evaluar las acciones de José. Recuerda el favoritismo expresado por los antepasados de José en la familia patriarcal. Jacob desplegó el mismo rasgo perjudicial cuando le dio una túnica de diversos colores a José, provocando celos entre hermanos. El texto declara bruscamente: amaba Israel a José más que a todos sus hijos, y aparentemente no hacía esfuerzo alguno por esconder el favoritismo. Le dio a José una túnica ricamente ornamentada, que pudo haber sido el tipo de elaboración normalmente reservada para la realeza, antes que para un pastor de 17 años. El favoritismo que había plagado la familia patriarcal desde los días cuando Isaac y Rebeca mostraron preferencias injustas por Jacob y Esaú. 25, 28. Evidentemente seguía siendo fuente de considerables problemas. El celo y la rivalidad entre hermanos continuaron caracterizando la historia patriarcal. En este entorno, José tuvo algunos sueños increíbles. En lugar de guardarse los sueños para sí y considerar cuidadosamente sus posibles significados, él los compartió imprudentemente con su familia, provocando mayores celos. Una situación mala se hace insostenible por los dos sueños de José. Los sueños retratan un escenario real en el que la familia entera rinde homenaje como súbditos a José, una escena que se cumplió en Egipto. Los sueños solo intensifican el odio que los hermanos de José sienten por él. Este párrafo de apertura de la narrativa de José es marcado por la frase recurrente: le aborrecían. 4, 5, 8. La frase se modifica más por la observación de que sus hermanos eran incapaces de hablarle amablemente. Evaluar las acciones de los hermanos de José. El celos motivaron a los hermanos para matar a José, pero el hermano mayor, Rubén, en cambio, persuadió a los demás a arrojar a José en una cisterna. Después de vender a José a una caravana de comerciantes ismaelitas, los hermanos hicieron creer a su padre que José había muerto. El sirviente de confianza, prisionero e intérprete de sueños, los ismaelitas llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, un oficial de alto rango jerárquico bajo Faraón. José vino a ser un sirviente en la casa de Potifar y realizaba sus deberes de una manera esmerada y encomiable. Sin embargo, la esposa de Potifar deseaba al joven y buen mozo José. Aunque intentó seducir repetidamente a José, él se negaba de manera consistente. José desplegó gran carácter resistiendo la tentación. No obstante, un día algo salió terriblemente mal. La esposa de Potifar se acercó a José nuevamente, esta vez agarrando de su ropa. Dándose cuenta lo decidida que estaba en cumplir su deseo, José supo que la única manera de escapar era correr. Cuando corrió, su ropa quedó en las manos de ella y ella la usó como evidencia para acusar falsamente a José de agresión sexual. Potifar se enfureció y puso a José en la cárcel. Aunque José se encontró nuevamente en circunstancias desalentadoras e injustas, el propósito y la soberanía de Dios se revelarían a su tiempo. Precisamente fue el rechazo de José de tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar lo que le hizo caer en la cárcel. Pero allí se encontró con el copero del faraón, que tenía conexiones para ayudar a José. Así fue que la fidelidad a Dios no solo resultó en la promoción de José en la casa de Potifar, sino en su desgracia y encarcelamiento. La obediencia a Dios no siempre significa éxito, como el mundo define el éxito. No obstante, su fidelidad resultó en otra promoción en la cárcel y finalmente vindicación en la corte del faraón. Mientras José estaba en la cárcel, Dios le permitió que interpretara los sueños del copero y del panadero del faraón.
Aunque el panadero fue ejecutado, el copero fue reintegrado a su posición. Después de ser puesto en libertad de la cárcel, el copero se olvidó de José hasta después de 2 años, cuando Faraón estaba atribulado por sus propios sueños. El copero sugirió que José fuese presentado ante el faraón para interpretar los sueños del rey. Cuando el faraón relató sus sueños a José, el joven explicó que Dios enviaría sobre Egipto 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Él aún sugirió un plan para prepararse para los eventos venideros. Reconociendo que Dios había dotado a José con sabiduría, Faraón nombró a José para ser gobernante principal bajo su supervisión. Rescatador familiar, la mano de Dios estaba claramente obrando. Como segundo al mando del Faraón, José estuvo en posición de mantener a los israelitas vivos, de ayudar a salvar a su padre, sus hermanos y sus familias de los efectos de la hambruna. Primero, sin embargo, Dios necesitaba reunir a José con sus hermanos. Cuando sus hermanos viajaron la primera vez a Egipto para comprar grano, José lo reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Así José enfrentó un dilema delicado. Debido a los eventos del pasado, José sabía que debía verificar la fiabilidad de sus hermanos. Quería determinar que su corazón había cambiado. Para probarlos, decidió engañarlos. Alegando que eran espías, les permitió regresar a casa solo si prometían traer a Benjamín, su hermano menor, con ellos la próxima vez. En su segundo viaje a Egipto, la acusación falsa nuevamente entró en el relato, pero esta vez fue José quien acusó falsamente a su propio hermano Benjamín de robar su copa. Sin saber de la inocencia de Benjamín y la identidad de José, Judá ofreció tomar el lugar de Benjamín en castigo. La súplica apasionada de Judá conmovió enormemente a José. Después de muchos años, los sueños de juventud de José estaban cumpliéndose. Sus hermanos estaban inclinándose ante él, incluso Judá. José no podía soportarlo más. Todo esto lo estaba torturando tanto como a sus hermanos. Impresionado con esta muestra de lealtad y movido a lágrimas, ordenó hacer salir de su presencia a sus sirvientes egipcios. Una vez en privado, José reveló su verdadera identidad a sus hermanos, que deben haber estado ciertamente conmocionados. ¡Qué ironía! El hombre que los había salvado de la hambruna era el hermano que ellos habían intentado matar. ¡Qué reunión familiar más inigualable, emocionante y lacrimosa! José entonces pidió a sus hermanos traer a su padre y trasladar a la familia entera a Egipto. Los hermanos lo hicieron y la familia fue rescatada. Una de las muchas lecciones que aprendemos es que Dios es la persona clave en esta narrativa, no José. La manifestación de la soberanía de Dios se muestra una y otra vez. El largo relato de José reafirma las verdades encontradas en la primera parte de Génesis. Dios había hecho posible tanto lo bueno como lo malo en el huerto de Edén al principio del libro de Génesis. Ahora, en su conclusión, aprendemos que en su gracia y misericordia, Él obra para lograr su bien, incluso a través de las acciones pecaminosas de los seres humanos. El libro no ofrece ninguna explicación de cómo Dios convierte lo malo en bueno para nuestro beneficio. Pero aquí está implícita la relación íntima entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Nunca podremos entender totalmente cómo las dos se sostienen juntas, pero ambas se afirman claramente en las Escrituras. Qué misericordioso es el Dios que servimos.